El estrecho de Hormuz está bajo ataque y el mercado petrolero mundial está en llamas. Pero el mayor consumidor de petróleo, Estados Unidos, se lo está tomando con calma. Si tuvieras que adivinar el mayor productor de petróleo, quizá dirías Arabia Saudita o Venezuela. Pero en realidad, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Estados Unidos también es el segundo mayor importador de crudo del mundo. Podrías pensar que EU solo consume este petróleo, pero en realidad también es el mayor o el segundo mayor exportador de petróleo del mundo. Si produce tanto petróleo, ¿por qué aún lo importa? Esto se debe a un problema extraño. Estados Unidos no puede usar el petróleo que produce. El ecosistema surgió en el siglo XVIII, cuando el aceite de ballena impulsó la revolución del petróleo. Al final de ese siglo, el mundo dependía del carbón. La revolución industrial estaba en marcha. Las fábricas estaban en auge, las máquinas de vapor estaban por todas partes y el carbón alimentaba todo eso. En ese momento, casi nadie pensaba en el petróleo. Pero entonces surge un problema. Era el aceite de ballena. La gente lo usaba para encender lámparas y alumbrar sus casas, por lo que comenzó a escasear. Las ballenas eran cazadas más rápido de lo que se reproducían, causando una crisis de iluminación. Alguien lo descubrió. Se podía extraer petróleo del suelo, refinarlo en queroseno y usarlo para iluminar tu hogar. Esa idea inició silenciosamente eventos que aún influyen en el mundo. A mediados de 1800, un nuevo método de perforación extrajo petróleo crudo en Pensilvania, y casi de la noche a la mañana, toda la región se volvió frenética. Todos querían una parte de eso. Perforadores especulativos inundaron la zona. La primera refinería de petróleo en Estados Unidos operó en 1861, año en que también se envió el primer barril refinado a Londres. Estados Unidos no solo participaba en el juego del petróleo, lo dominaba, o mejor dicho, un solo hombre lo dominaba. Para 1880, Estados Unidos producía y refinaba el 85% de todo el suministro mundial de petróleo crudo. El queroseno se convirtió en la cuarta exportación más grande de Estados Unidos. Era el que controlaba todo. Pero, ¿por qué dije que un solo hombre dominaba el petróleo? En teoría, Estados Unidos tenía el monopolio. En realidad, solo una persona lo controlaba. Para la década de 1880, su empresa, Standard Oil, poseía el 90% de todas las refinerías de Estados Unidos, el 90% de todos los oleoductos y la flota de petroleros más grande del mundo. Un hombre y una empresa controlaban casi todo el petróleo mundial. Su nombre era John D. Rockefeller. Pero ese superpoder se volvió su peor maldición. En 1906, el gobierno de Estados Unidos finalmente lo juzgó. En 1911, la Corte Suprema obligó a Standard Oil a disolverse. Pero las partes que se separaron no desaparecieron. Se convirtieron en Chevron, Exxon, Mobil, Conoco y Amoco. Durante 6 décadas, estas compañías dominaron silenciosamente los mercados petroleros mundiales. Estados Unidos produce hoy unos 13.5 millones de barriles de petróleo crudo diarios, superando por mucho al resto del mundo. Casi la mitad de ese crudo proviene de una sola región. Esa es la cuenca pérmica en Texas y Nuevo México. Alrededor de 6.3 millones de barriles al día solo de ese tramo de tierra. Si sumas Eagle Ford, Bakken y el Golfo de México, tienes el sistema petrolero más productivo del mundo, funcionando a toda velocidad. La capacidad de refinación es de 18.4 millones de barriles diarios y las reservas probadas recuperables en Estados Unidos son de unos 46.4 mil millones de barriles. Así que Estados Unidos tiene la producción, las reservas, la infraestructura, y aún así no puede usar el petróleo que produce. La razón está en la complejidad de la palabra petróleo crudo. Piensa en el petróleo como el café. Distintos granos y tuestes. No todas las máquinas los procesan igual. Si intentas poner café molido para espresso en tu cafetera Mr. Coffee, lo que obtienes es un gran desastre. El petróleo crudo varía en grados y calidad. Las refinerías se diseñan para tipos específicos, por lo que no se pueden intercambiar fácilmente. La calidad del crudo depende de 2 factores: qué tan espeso es y qué tan sucio es. El espesor se mide en la escala de gravedad API. Entre más alto sea el número, más ligero y fluido es el petróleo. El crudo ligero, de más de 31 en esa escala, fluye fácil y produce mucha gasolina y diésel al refinarse. Aquí está el petróleo de esquisto de Estados Unidos y el crudo Brent del Mar del Norte. Al bajar en la escala, el petróleo se vuelve más pesado, espeso y difícil de trabajar. En la parte más baja, por debajo de 10 tienes crudo extra pesado, tan denso que se hunde en el agua. Una parte es casi sólida a temperatura ambiente. La faja del Orinoco en Venezuela contiene este material que solo fluye por un oleoducto si se calienta o mezcla con otra sustancia. Luego está el azufre.
un contaminante presente en el petróleo que debe eliminarse antes de usar el combustible. El crudo dulce tiene menos de 0,5% de azufre, es más limpio y barato de refinar. El que supera ese porcentaje se llama crudo agrio. Y para procesarlo, tu refinería requiere equipo adicional para quitar ese azufre. El petróleo en Estados Unidos es perfecto. Los campos de lutitas en Estados Unidos producen crudo ligero y dulce, bajo en azufre, que fluye fácilmente y es limpio para trabajar. Suena perfecto, ¿verdad? Pero ese es el problema. Las grandes refinerías ubicadas en la costa del Golfo de Estados Unidos, las que se construyeron en los años 80 y 90, nunca fueron diseñadas para ese tipo de petróleo. Fueron construidas específicamente para procesar crudo pesado y agrio. Ese crudo espeso, denso y con alto contenido de azufre que venía de Canadá, México y Venezuela en ese entonces. Estas refinerías tenían maquinaria muy especializada y costosa. Eran coquificadores e hidrodesintegradores, máquinas que descomponían el crudo pesado en diésel, combustible para aviones y otros productos valiosos. Ese equipo es lo que hace que valga la pena operar estas refinerías. Bien, pero si Estados Unidos no puede usar el petróleo que produce, entonces, ¿a dónde va todo? Estados Unidos exporta su crudo ligero a refinerías de Europa y Asia diseñadas para procesarlo. Para sus propias refinerías, importa crudo pesado de Canadá, México y Venezuela para mantener en funcionamiento adecuado las refinerías de la costa del Golfo. Actualmente, estas refinerías operan a alrededor del 90% de su capacidad, pero solo gracias al crudo pesado importado que las abastece. Podrías decir, entonces solo actualicen las refinerías, ¿no? Solo reconstrúyanlas para procesar crudo ligero, pero eso es casi imposible porque estamos hablando de miles de millones de dólares, casi una década de construcción, años de permisos y una apuesta financiera enorme en una industria de la que el mundo poco a poco está tratando de alejarse. Así que una de las dos razones clave es que en 2026 nadie quiere invertir tanto dinero en infraestructura de combustibles fósiles, ya que pocos están dispuestos a asumir ese riesgo. El problema empeora por la geografía. La costa del Golfo y el Medio Oeste están muy conectados. Oleoductos por todas partes, refinerías por todas partes, décadas de infraestructura desarrollada. Pero en la costa este, lugares como Nueva Inglaterra y Florida, y partes de la costa oeste como Oregón, están básicamente aislados del suministro nacional. Faltan oleoductos que conecten esas regiones con los campos de esquisto del centro del país. Y transportar petróleo por tren o por barco bajo la ley estadounidense es tan caro que realmente tiene más sentido financiero para esas regiones simplemente importar de países extranjeros. Y no son los países que podrías pensar de inmediato, como Arabia Saudita, Qatar u Omán. La mayor parte de lo que importa a Estados Unidos no viene del Medio Oriente. Aproximadamente el 70% de las importaciones de crudo de Estados Unidos provienen de Canadá y México, básicamente nuestros vecinos. Es un sistema energético integrado de América del Norte, lo que da a Estados Unidos un colchón ante la inestabilidad en Medio Oriente. Al menos, eso es lo que la gente piensa. Una razón obvia es que, a medida que los precios globales suben, los precios del mercado abierto también suben. Y hasta cierto punto, Estados Unidos aún tendrá que enfrentar sus consecuencias, pero el problema a largo plazo es más amplio. En el caso de Arabia Saudita, produce petróleo de grado medio y bajo en azufre, pero su superpoder radica en el hecho de que les cuesta solo entre 3 y 5 dólares por barril sacarlo del suelo. Eso es casi nada. Irán produce crudo pesado iraní, un petróleo complejo que solo ciertas refinerías diseñadas para ello pueden procesar y que es difícil encontrar en otros lugares. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, pero casi todo es ese crudo extrapesado y ultra amargo de la faja del Orinoco. Extraerlo y hacerlo utilizable cuesta entre 25 y 35 dólares por barril. Eso es de 8 a 10 veces más caro que el petróleo saudita, pero la verdadera sorpresa son las cifras del petróleo de esquisto en Estados Unidos. Para Estados Unidos, los nuevos pozos ni siquiera alcanzan el punto de equilibrio hasta que los precios llegan a entre 60 y 1 y 70 dólares por barril. Cuando los precios globales bajan de ese nivel, los productores de petróleo de esquisto en Estados Unidos pierden dinero al operar. Así que nunca se trató solo de cuántas reservas de petróleo tiene un país, sino de qué tipo de petróleo es, cuán barato se puede producir y quién necesita ese tipo específico para mantener sus refinerías en funcionamiento. Así que los precios más altos del petróleo suenan como una gran noticia para los productores estadounidenses, y hasta cierto punto lo son. Las ganancias aumentan cuando el crudo se vende a un precio mayor. Pero si los precios se mantienen demasiado altos por mucho tiempo, puede afectar negativamente a la economía en general y reducir la demanda. Por eso, el punto ideal para las empresas de esquisto en Estados Unidos está entre 70 y 90 dólares por barril, lo suficientemente alto para buenas ganancias, pero no tanto para que caiga la demanda. ¿Cuánto durará este juego del petróleo? Al final será reemplazado por alternativas, ¿no? Bueno, en el momento en que Trump ganó las elecciones de 2024, la política energética de Estados Unidos cambió por completo.
El primer día en el cargo, firmó una orden ejecutiva llamada Liberando la Energía Americana. El nombre lo dice todo. El objetivo no es el equilibrio, no es una transición, es un dominio energético total y sin disculpas. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Más de 13.000 millones de dólares asignados por la administración anterior a programas climáticos fueron retirados y devueltos al Tesoro. Cancelaron el programa de 7.500 millones de dólares para cargadores de vehículos eléctricos y revocaron los mandatos que exigían a los fabricantes dejar los motores de combustión. Permisos de perforación en tierras federales. Casi 6.000 aprobados el primer año. Eso representó un 55% más que el año anterior. Estados Unidos no reduce su producción de petróleo, al contrario, la incrementa. El 11 de marzo de 2026, el presidente Donald Trump anunció ante las cámaras una histórica refinería de petróleo de 300.000 millones de dólares en Texas. Estaba respaldada por el multimillonario más poderoso de la India, Mukesh Ambani, de Reliance Industries. Pero este anuncio no fue inesperado. Justo 2 días antes, el 9 de marzo, mientras las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos estaban llegando al punto de ebullición y muchos temían que pudiera convertirse en una guerra a gran escala, Trump hizo una declaración diciendo que Estados Unidos estaba considerando seriamente atacar a Irán y tomar el control de su petróleo. Si retrocedes unos meses, el 3 de enero de 2026 Estados Unidos realizó una operación militar en Venezuela. Actualmente, Estados Unidos controla las reservas petroleras venezolanas, unas de las mayores del mundo. Así que si tomas distancia y ves el panorama general, empieza a surgir un patrón, uno que es difícil de ignorar. Cada movimiento importante de Estados Unidos en el tablero de ajedrez global parece terminar cerca de un campo petrolero. Otra parte clave es la Reserva Estratégica de Petróleo, que es como la cuenta de ahorros de emergencia de Estados Unidos para el petróleo. Un gran sistema de almacenamiento subterráneo diseñado para emergencias cuando el suministro global falla y el país requiere respaldo. En 2022, la reserva bajó 180 millones de barriles, la mayor liberación histórica, solo para estabilizar precios ante la guerra Rusia-Ucrania. Eso la dejó muy agotada. Así que en 2025 comenzó el reabastecimiento. La meta es llegar a 430 millones de barriles para finales de 2026. Hasta febrero de 2026 está en 415 millones de barriles, suficiente para cubrir aproximadamente 125 días de importaciones si el suministro desaparece de repente. Actualmente, Estados Unidos e Irán son clave en la ecuación global del petróleo, no porque estén en guerra, sino por el juego petrolero que Estados Unidos ha dominado por décadas. Hoy en día, Estados Unidos tiene una participación directa o indirecta en casi todos los países ricos en petróleo, un dominio que puede parecer reciente, pero cuyas raíces se remontan a muchas décadas atrás. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, el petróleo cambió completamente su identidad. Dejó de ser solo un combustible y se convirtió en una necesidad militar. Los barcos funcionaban con él, los aviones lo necesitaban, los tanques no podían moverse sin él. Quien controlaba el petróleo controlaba la guerra. Así que Alemania atacó los envíos de petróleo de Estados Unidos, que iban hacia Gran Bretaña y Francia, y la escasez en el lado aliado se convirtió en un verdadero problema. Cuando Estados Unidos entró en la guerra en 1917, una de las primeras cosas que hizo el gobierno fue asegurarse de que el petróleo siguiera fluyendo hacia sus aliados. Ese fue el punto de inflexión cuando Washington pasó de estar al margen a ser una fuerza directa en la política petrolera global. Tras la guerra, la competencia por el petróleo extranjero se intensificó. Gran Bretaña y Francia intentaron excluir a empresas estadounidenses de Medio Oriente, pero Washington respondió rápido. La llamaron la política de puertas abiertas, la idea de que cualquier empresa de cualquier país pudiera competir justamente por contratos petroleros. Aunque parecía razonable, el idealismo pronto desapareció. A puerta cerrada, 7 grandes petroleras, 5 estadounidenses, trazaron una línea en el mapa que abarcaba casi todo el antiguo Imperio Otomano, desde Turquía hasta Irak y Medio Oriente. Dentro de esa zona, acordaron no competir entre ellos, solo controlarla juntos, en silencio. Lo llamaron el Acuerdo de la Línea Roja de 1928. A inicios de los años 30, estas compañías controlaban gran parte de la producción petrolera regional. Después ocurrió el hecho que marcó la política exterior de Estados Unidos, en Medio Oriente por generaciones. En 1951, el primer ministro iraní, Mohammad Mossadegh, hizo algo que sorprendió al mundo occidental. Nacionalizó la industria petrolera de Irán. Básicamente, recuperó el control del petróleo. La respuesta de Gran Bretaña fue un embargo total. En agosto de 1953, el ejército iraní, apoyado por la inteligencia británica y estadounidense, derrocó a Mossadegh y restauró al Shah. Un consorcio, en su mayoría de empresas estadounidenses, tomó el control de las operaciones petroleras en Irán, enviando un mensaje claro a otros países productores.
no toquen el petróleo. El resto del mundo observaba y estaba furioso. Para 1960, las naciones árabes habían estado observando cómo las compañías petroleras occidentales recortaban sus precios una y otra vez sin consultarlas, simplemente reduciendo los ingresos de los que dependían estos países. Ya habían tenido suficiente. Así que Irán, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Venezuela e Irak se sentaron juntos en Bagdad y el 14 de septiembre de 1960 formaron la OPEP. Se creó como contrapeso al dominio petrolero occidental. Al inicio, Washington casi no la tomó en serio. Eso resultó ser un gran error. En la década de 1980, Reagan desreguló completamente los precios del petróleo crudo. En 1981, aumentó la producción fuera de la OPEP y la gente usó menos petróleo por los altos precios. En 1982, Estados Unidos importaba solo el 28% de su petróleo, frente a más del 45% pocos años antes. Por un momento, se siente como si Estados Unidos finalmente estuviera recuperando algo de independencia energética. Después llegó la revolución del esquisto y sacudió al mundo petrolero como nunca antes. Los productores estadounidenses empezaron a inundar el mercado global de petróleo y para finales de 2014 los precios del petróleo entraron en caída libre, hasta bajar de los $75 por barril y siguieron cayendo. Así que la OPEP entró en pánico. Se reunieron en Viena y aunque los miembros pedían bajar la producción, Arabia Saudita insistió en mantener el bombeo a 30 millones de barriles diarios. Buscaban asfixiar a los productores estadounidenses de esquisto con petróleo barato. Los precios cayeron a menos de $50 por barril a inicios de 2015. Se volvió una guerra total de precios del petróleo, desarrollándose en tiempo real a nivel global. Estados Unidos no colapsó, se adaptó, se volvió más eficiente y sobrevivió a cada golpe. Actualmente, una de las principales razones de su participación en la guerra es el petróleo. A inicios de 2026, las tensiones en Medio Oriente amenazaron la seguridad energética de Estados Unidos. Órdenes ejecutivas, más perforaciones, recarga de reservas y presión a Irán y Venezuela definen una estrategia clara. Controlar el suministro, controlar el precio, controlar, tener influencia. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron por aire todo Irán. Y no son pequeños objetivos militares. Según informes, los ataques mataron al líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Irán respondió de inmediato. Cientos de drones y misiles volaron hacia Israel y bases estadounidenses en la región. Y luego Irán hace la única cosa que aterraba a todo el mundo. Declara cerrado el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es básicamente una franja estrecha de agua entre Irán y Omán. No parece importante hasta que notas que ahí pasan 22 millones de barriles de petróleo diarios. Eso representa cerca del 20% de la energía mundial, pasando por un solo punto estratégico. La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó una advertencia. Cualquier barco que intente pasar será incendiado. La Marina de Estados Unidos afirma que está legalmente abierto, pero eso no significa que sea seguro para navegar. El tráfico de barcos cayó más del 90%, el estrecho está cerrado para todos los efectos prácticos. Después, la situación empeoró. La isla Karg de Irán, responsable del 90% de sus exportaciones de petróleo, fue atacada por explosiones. Drones iraníes atacan la refinería Ras Tanura de Arabia Saudita el 2 de marzo. Los sauditas derribaron la mayoría de los misiles, pero la metralla fue lo suficientemente grave como para que toda la instalación, una operación de 550.000 barriles por día, tuviera que ser cerrada, quedando fuera de servicio. Las terminales de GNL en Qatar salieron de servicio. En menos de una semana, una gran parte del suministro energético mundial desapareció. Como vemos en 2026 con más inestabilidad, ese colchón energético parece peligrosamente delgado. El principal productor mundial de petróleo importa crudo, no por falta de reservas, sino por decisiones tomadas hace décadas. ¿Qué refinerías construir? ¿Dónde ubicarlas? ¿Y qué petróleo procesar? Esas decisiones han encerrado a Estados Unidos en un sistema del que no puede escapar. Cuando dependes así, controlar cómo otros países gestionan su petróleo se vuelve muy importante. Los mercados petroleros entran en pánico. El Brent sube a $119.50 por barril, su nivel más alto desde la invasión rusa a Ucrania. Y si esto se prolonga, los analistas dicen que los precios podrían llegar a $215 por barril. Lo repito, $215 por barril. Esto no se trata solo de llenar el tanque de tu auto. El petróleo afecta el costo de casi todo. Comida, vuelos, manufactura, envíos. Cuando el petróleo sube así de fuerte, todo se vuelve más caro al mismo tiempo. Ahora los economistas mencionan la palabra que nadie quiere oír: estanflación. Los precios suben, los empleos bajan y no hay salida fácil. El mundo no vivía algo similar desde los años 70. Países asiáticos como India y China, especialmente, están siendo muy afectados.
Más de la mitad del crudo indio pasa por el estrecho de Hormuz. No es una exposición pequeña, es enorme. En Asia y África es aún más difícil, ya que sus monedas se debilitan frente al dólar, encareciendo el petróleo localmente más de lo que indican los precios globales. Incluso en Estados Unidos, el mayor productor de petróleo, la gente lo siente. Un alza de $10 en el crudo suma unos 25 centavos al galón de gasolina. En febrero de 2026 ya se habían perdido 92,000 empleos debido a que los altos costos de la energía impactaron la economía real. Aquí está la dura realidad. No existe un plan de respaldo lo bastante grande. Ningún oleoducto en el mundo puede reemplazar 20 millones de barriles diarios. Las reservas estratégicas solo ganan tiempo, pero no resuelven si esto dura meses. Así luce la dependencia energética cuando se rompe. No es solo una gráfica de economía, es una crisis real que inicia en una franja de agua y termina afectando los precios de los alimentos, los boletos de avión y los empleos al otro lado del planeta. Estados Unidos genera cerca del 12% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y en 2025 aumentaron casi 2.4% en un año. Petróleo y gas subieron. Carbón subió un 7.5%. Esto ocurre justo cuando el mundo debería ir en sentido contrario. No solo la quema de combustible causa daño, la producción misma libera metano, que es mucho más potente que el CO2 a corto plazo. Por esas fugas, las exportaciones de GNL dañan 33% más el clima que el carbón en 20 años. En 2022, la administración de Joe Biden aprobó la Ley de Reducción de la Inflación, movilizando alrededor de $1 billón hacia la energía limpia, y poniendo a Estados Unidos en camino a una reducción de emisiones del 33 al 40% para 2030. La EPA introdujo reglas sobre el metano, con el objetivo de lograr una reducción del 80% en el sector petrolero y gasífero. Por un momento parecía un cambio real, pero luego llega el 2025. El personal de la EPA fue reducido en un 20%. Se congeló el financiamiento para energía limpia, se eliminaron tarifas al metano y desmantelaron años de trabajo regulatorio en meses. Y los efectos ya se notan en casa. Más perforaciones generan más contaminación, incendios, inundaciones y olas de calor. El impulso económico inmediato es real, pero también lo son los costos a largo plazo. Además está el aspecto global. Se estima que las exportaciones de petróleo y gas de Estados Unidos sumarán unos 710 millones de toneladas métricas más de gases de efecto invernadero para 2050. Cada país que se compromete con las importaciones de combustibles fósiles estadounidenses es un país que retrasa su propia transición a las energías renovables. La ventana para limitar el calentamiento a 1.5 grados podría cerrarse en 2030 si siguen las tendencias actuales. La misma producción que le da a Estados Unidos influencia geopolítica, las mismas exportaciones que mantienen a los mercados globales dependientes del suministro estadounidense, la misma estrategia que hace poderoso al petrodólar, todo eso está acelerando una crisis que ninguna cantidad de fuerza militar o apalancamiento financiero puede realmente solucionar. En el escenario actual, ¿cómo y cuándo podrían disminuir estas tensiones y cuáles serán exactamente las estrategias de Estados Unidos? Es algo a lo que el mundo está prestando atención. A principios de 2026 se llevaron a cabo esfuerzos diplomáticos y negociaciones entre Washington y Teherán, con conversaciones en lugares como Ginebra y Mascate, destinadas a limitar las actividades nucleares y reducir las hostilidades. Sin embargo, la profunda desconfianza de ambas partes, las agendas regionales en competencia y los enfrentamientos militares en curso hacen que cualquier resultado definitivo sea incierto. Algunos analistas creen que un acuerdo negociado, la reanudación de conversaciones o un marco acordado podrían reducir el conflicto, pero otros advierten que sin incentivos claros y salvaguardas la escalada podría seguir. La duración y rumbo del conflicto dependerán de una compleja mezcla de diplomacia, desarrollos militares, política interna en ambos países y reacciones de otras potencias, factores que solo los futuros acontecimientos revelarán.